Ya. Bueno, la clase anterior comenzamos a ver un nuevo tema, ¿cierto? Una nueva unidad, que es la de equilibrio de cuerpos rígidos. Una vez habiendo aprendido, ¿cierto?, a reducir un sistema de fuerzas a un sistema equivalente lo más sencillo posible, que es un sistema fuerza par, establecimos que las condiciones para que un cuerpo estuviese en equilibrio era que esa fuerza y ese par resultante fuesen igual a cero, ¿verdad? Eso implicaba, por un lado, el que la fuerza resultante sea cero, implicaba, ¿cierto?, que no habían tendencias traslacionales en el cuerpo, mientras que la condición de que el par fuese igual a cero establecía que no habían tendencias rotacionales. Eso daba como resultado dos ecuaciones vectoriales, ¿cierto?, que igualaban a cero, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas, por un lado, vectorial, igual a cero, y sumatoria de pares o momentos vectoriales también igual a cero. Vimos que esas ecuaciones, esas dos ecuaciones vectoriales las podíamos transformar en 6 ecuaciones, que son las 6 ecuaciones que están acá en pantalla, ¿cierto? Descomponiendo cada una de ellas, obtenemos las 3 componentes por ecuación, lo cual nos da un total de 6 ecuaciones. 3 ecuaciones de fuerza, sumatoria de fuerza en cada eje y sumatoria de momento en cada eje. En particular, en la clase anterior estuvimos revisando el caso de sistemas coplanares, ¿cierto? De sistemas en dos dimensiones. Y en ese caso, ¿cierto? Esta ecuación se me hacía cero porque no tenía fuerzas en Z. Y si las fuerzas están en X y en Y, solamente producen momentos en Z. Así que de esas 6 ecuaciones me quedaban 3 para resolver problemas en el plano. Dos sumatorias de fuerza, sumatoria de momentos. Vimos que se podía reemplazar alguna sumatoria de fuerza por otra ecuación de momento. Para resolver el problema hicimos dos ejemplos, si no me equivoco. Y, y bueno, hoy día vamos a ver el caso ya un poco más complejo y general, ¿cierto? Que es para sistemas en el espacio, ¿ya? Sistema en el espacio. En el sistema en el espacio, básicamente, ninguna de estas ecuaciones se anula, así que para sistema en el espacio tenemos 6 ecuaciones, ¿ya? Tenemos 6 ecuaciones, lo cual nos permite resolver problemas que involucren un máximo de 6 incógnitas. Vimos en la clase pasada que esas incógnitas generalmente eran las reacciones, ¿cierto? Estas fuerzas que se generan en los apoyos, en las conexiones del cuerpo, y que reaccionan, ¿cierto?, a las fuerzas externas para mantener el equilibrio. Acá, bueno, el caso es similar. Generalmente, estas incógnitas van a ser reacciones, así que vamos a ver ahora, vamos a ver en los tipos de conexiones que presentamos en el espacio. Ya vimos la en el plano, vimos que podían haber tensiones, ¿cierto? Que estaba la normal, el apoyo simple, el apoyo fijo o pasador y el empotramiento. Creo que vimos esos apoyos. Y aquí vamos a ver cómo esos apoyos se comportan en un espacio tridimensional. Bueno, aparte de eso, generalmente, ¿cierto? En el caso de problemas en el espacio ya hemos resuelto algún tipo de problema espacial, ¿cierto? Lo primero es expresar las fuerzas en su forma vectorial, ¿cierto? Y las condiciones de equilibrio del cuerpo considerado. Esto implica expresar la fuerza y los vectores posición vectorialmente, ¿cierto? Calcular si es necesario los vectores unitarios y demás. El procedimiento que ya manejamos. Y también, ¿cierto? Calcular los vectores posición para calcular los momentos y demás. Acá vamos a seguir más o menos la misma estrategia, que es escoger, ¿cierto? Generalmente la ecuación de momentos como primera ecuación, porque esa ecuación lo que permite, ¿cierto?, es eliminar del cálculo incógnitas, ¿cierto? Si escogemos de buena manera el punto donde momentamos. Y acá también otra acotación es que vamos a estar más o menos obligados a trabajar con el determinante, ya que para calcular momentos en el espacio es la manera más eficiente, digámoslo así. Así que eso. Por lo general en el espacio podemos plantear, ¿cierto?, estas tres ecuaciones
las tres ecuaciones de fuerza, podemos ver qué fuerzas están actuando en X, en Y, en Z, sumarlas, igualar a 0, pero para los momentos generalmente se expresa como un producto vectorial, es decir, como un determinante, y luego las componentes que me arroja ese determinante se igualan a 0. Pero ya lo vamos a ver en un ejemplo en detalle. Por ahora vamos a empezar a ver las distintas reacciones o conexiones que existen en espacios tridimensionales. La primera es simplemente la normal, ya tal como vimos en el plano. En el espacio también puedo tener una superficie lisa y un cuerpo que esté sobre ella. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos una barra que está en contacto con una superficie, entonces la superficie ejerce una fuerza normal. Ya aquí no hay mayor misterio, sabemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie, así que su línea de acción es conocida. Y cuando la línea de acción de una fuerza es conocida, eso implica una sola incógnita, ¿sí? Porque conozco la dirección, ¿ya? Entonces me queda solamente la incógnita de la magnitud. Lo mismo sucede con el cable, ¿cierto? Tenemos un elemento acá que está conectado con un cable, entonces sabemos que la fuerza que ejerce ese cable va en la dirección del cable. O sea, conozco la dirección. Y al conocer la dirección, esa conexión va a implicar una sola incógnita, ¿vale? Aquí no hay mayor misterio hasta ahora. Luego tenemos el apoyo de rótula, ¿cierto? El apoyo de rótula, que lo que hace este apoyo es restringir los movimientos traslacionales, o sea, impide que la barra que esté sujeta a este apoyo se mueva traslacionalmente, que se traslade. Y sabemos que por cada traslación que impide un apoyo aparece una fuerza reactiva. O sea, al impedir la traslación en, digámoslo así, en X, por ejemplo, ¿cierto? Al impedir la traslación en X, aparece una fuerza reactiva en X. Al impedir la traslación en Y, aparece una fuerza reactiva en Y, y al impedir la traslación en Z, aparece la fuerza en Z, ¿cierto? Pero este apoyo no impide las rotaciones, es como un apoyo que se llama articulado, ¿cierto? Es como que está sujeto, pero permite que esto rote, ¿sí? No sé si se lo pueden imaginar, ¿cierto? Es como que acá esto es un apoyo de bola que está metido en ese soporte, entonces al ser una bola, ¿cierto? Puede rotar, ¿cierto? Es como el apoyo que tenemos en nuestras articulaciones, sin ir más lejos. Por ejemplo, mi antebrazo, ¿cierto? Puede rotar perfectamente en todas las direcciones, o quizás no en todas, pero en dos por lo menos puede rotar respecto a mi codo, ¿cierto? Pero no se puede trasladar respecto al codo. Entonces, ese es el tipo de apoyo, un apoyo articulado. Luego tenemos el empotramiento, que este sí es un apoyo 100% restrictivo. Ya se imaginan acá que este elemento está incrustado en la superficie, por lo que se impide, además de los movimientos traslacionales, se impiden las rotaciones. O sea, esto no puede moverse de ninguna manera, y al impedirse la traslación y la rotación, es que se generan 6 incógnitas, 3 de fuerza y 3 de momento. Ese sería el empotramiento. Luego tenemos dos más, que son los cojinetes, ¿cierto? Los cojinetes. Los cojinetes, ¿cierto? Acá la lógica es la misma, hay que pensar qué movimientos impide este apoyo, y en realidad, ¿cierto? Nosotros podemos imaginarnos perfectamente, y espero que sí, que esto se puede mover a lo largo del eje axial de la pieza, ¿cierto? Está sujeto acá, se puede mover así. O sea, por ejemplo, el lápiz yo lo tengo sujeto acá y se puede mover acá, pero no puede moverse respecto a X y Z, ¿cierto? O sea, porque está el cojinete, o sea, esto no podría moverse, por ejemplo, en la dirección de Y, ¿sí? No pudiese moverse ahí, entonces aparece una reacción en Y. Lo mismo en Z, no puede moverse en Z, sí que aparece una reacción en Z, pero sí puede moverse en X, y al estar libre ese movimiento no aparece una reacción en X. Lo mismo pasa con las rotaciones, eso puede rotar respecto a su eje axial, más no puede rotar respecto a los otros ejes, por eso hay hay dos reacciones de momento también, en las direcciones perpendiculares al eje de la pieza, pero queda libre la rotación. Luego también Profe, está...
¿Sí? Una consulta, ¿por qué dice momento en X? Es un error. Sí, es momento en I. Muchas gracias. Ah, gracias. Sí, de hecho lo voy a corregir al tiro, si me permiten. Este es un momento en momento ni. Gracias por la acotación. Momento ni, momento en Z, acá igual este momento en I. Sí, perfecto, momento ni. Sí, como bien decía, ¿cierto? Esto deja libre el movimiento traslacional y rotacional en X, por eso no hay reacción en X de ningún tipo, ni de momento ni de fuerza. Luego está el mismo cojinete, pero este se denomina cojinete de empuje porque tiene un tope acá, ¿cierto? Y ese tope lo que hace es simplemente impedir que se mueva en ese sentido, pero no impide la rotación. Entonces, al poner ese tope ahí, ¿cierto? Lo que hace es impedir además que esto se mueva en la dirección axial, en la dirección que marqué delante, que era esta. Entonces, al impedir ese movimiento, además de los que ya estaban impedidos de antes, se agrega esta reacción en X, ¿vale? Ese sería un cojinete de empuje, un cojinete con tope, también lo pueden pillar, ¿cierto? Tiene un topecito ahí que impide el movimiento, como una pequeña llave que va incrustada y impide que se traslade. Así que aquí tendríamos 5 incógnitas para este apoyo. Y el último apoyo que quiero revisar es el apoyo fijo o el pasador, pero ya este es, digámoslo así, en 3 dimensiones. ¿Cierto? Este es el mismo que trabajábamos en el plano, ¿cierto? Pero acá en el espacio. Entonces esto restringe completamente el movimiento, ¿cierto? Porque está incrustado, o sea, no se puede mover en ninguna dirección. Por eso están las 3 reacciones de fuerza, pero deja libre una rotación. Deja libre una rotación. O sea, esto ¿cierto? Puede rotar así. Perdón. Esto puede rotar así, ¿cierto? Entonces deja libre la rotación respecto a este eje, respecto al eje por el que va el pasador. Entonces, por eso, aquí en esta dirección, en la dirección Z, no hay reacción de momento, ¿vale? No hay reacción de momento, porque está libre ese movimiento rotatorio. Pero los otros dos se impiden, ¿cierto? Esto no puede rotar respecto a X, así que hay una reacción de momento en X, tampoco respecto a Y. Siempre se sigue la misma lógica. Ustedes tienen que imaginarse este apoyo, qué movimientos deja libre, ¿ya? ¿Qué movimientos deja libre? Y por cada movimiento que deja libre es una reacción que no aparece acá, ¿vale? Y viceversa, por cada movimiento que se restringe es una reacción que aparece acá. O sea, esto no se puede mover en X, por ejemplo, así que aparece una fuerza en X. Tampoco puede rotar en X, así que aparece una reacción de momento. Esa es la lógica para todos los apoyos. Así que esos serían los apoyos en el espacio. Hay más, ¿cierto? En la literatura, si revisan un libro, pueden pillar perfectamente más apoyos. Pero acá vamos a trabajar con estos 7, creo que fueron. 7, 1, los 2 cojinetes, la rótula y el empotramiento y la superficie del cable, y son 7. Bueno, acá más o menos explica lo que le acabo de mencionar, ¿cierto? Que se sigue la lógica de que un apoyo tridimensional se puede determinar el tipo de reacción que genera, es decir, el número de incógnitas que involucra, estableciendo cuáles de los 6 movimientos posibles que tiene un cuerpo, ¿cierto?, están permitidos y cuáles están restringidos. Y por cada movimiento restringido, una incógnita. Entonces, por lo general, ¿cierto? Por ejemplo, dice acá, ¿cierto? La superficie sin fricción únicamente impide la traslación en la dirección que es perpendicular a la superficie, por lo tanto, solamente aparece una incógnita, cuya línea de acción es conocida. Las rótulas, por ejemplo, impiden las 3 traslaciones, así que van a aparecer 3 incógnitas, pero no impiden las rotaciones, así que dejan los momentos libres. Y bueno, y si el apoyo impide rotación y traslación, como en empotramiento, las reacciones correspondientes incluyen
tanto pares como fuerzas. O sea, por cada movimiento que se restringe aparece una reacción. Así que eso es el equilibrio en el espacio. Esas son las reacciones y los apoyos. Así que vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, ¿cierto? No sé si alguien hasta acá tiene alguna duda, alguna consulta con algún apoyo, con las ecuaciones de equilibrio o lo que sea. Ya, bueno, tenemos este ejemplo. Vamos a irnos a la pizarra. Aquí está, ¿cierto? Dice un letrero de densidad uniforme, pesa 270 libras y está apoyado por una rótula. Está apoyado por una rótula en A, ¿cierto? Y por dos cables. Así que determine la tensión en cada cable y la reacción en A. Así que, bueno, este es un problema clásico de equilibrio. Tenemos un elemento que está apoyado de distinta manera y queremos determinar la reacción. Así que siempre el primer paso en un problema de equilibrio, ¿cuál es? Un diagrama de cuerpo libre. Así que, ¿qué fuerzas tenemos acá? Lo primero, ¿cierto?, es identificar los apoyos. Tenemos en este caso dos cables. Sabemos que los cables son una sola incógnita que va en la dirección del cable. Aquí voy a dibujar el diagrama cuerpo libre sobre el cuerpo, sobre el dibujo, porque es un poco difícil, ¿cierto?, dibujar en el espacio, así que lo voy a dibujar encima. Entonces tendríamos dos tensiones. Vamos a llamar a estas tensiones, esta es la tensión BD, porque va de B hasta D, y la tensión EC. ¿Vale? Acá ya hemos trabajado con tensiones largamente, así que bueno, sabemos que la tensión siempre va hacia afuera y va en la dirección del cable. Luego tenemos el apoyo de rótula. Si revisamos el PPT, ¿cierto?, que acabamos de ver, sabemos que una rótula implica tres incógnitas o tres reacciones de fuerza. Tendríamos una reacción en X, tendríamos una reacción en Y y tendríamos una reacción en Z. ¿Cierto? Estas reacciones las voy a llamar simplemente A sub X, A sub Y y A sub Z, ¿vale? Y fíjense que acá yo las puse todas en direcciones positivas. O sea, por ejemplo, A sub X está en la dirección positiva del eje X, A sub Y está en la dirección positiva del eje Y, y A sub Z en la dirección positiva del eje Z. Ya eso es arbitrario porque no sé en realidad en qué dirección va a ir cada una, así que las pongo positivas y luego veo si los resultados me dan positivos o negativos para rectificar. Y me faltaría el peso, que es de 270 libras, me dice que es de densidad uniforme. Eso implica que el peso estaría aplicado en el punto medio, o en el centro de gravedad, ¿cierto? Que en este caso debiese estar acá al medio, justo en el centro, ¿cierto?, geométrico del letrero, y el peso, ¿cierto?, sabemos que va hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cierto? Así que esto tendría un valor de disculpen, tendría un valor de 270 libras. Y bueno, si queremos acotar la posición de la fuerza, esto, ¿cierto?, estaría a la mitad de 5, a la mitad, ¿cierto?, justo a la mitad, a 2,5 pies, y por este lado estaría, ¿cierto?, no sé si eso me quedó en la dirección, algo así. Esto está en la dirección de X, en la mitad de... ¿dónde está la medida de esta distancia? No la puse. Sería 4. 4, ¿cierto? Sí. 4 porque son 6, aquí están, no había pillado estas dos medidas. 6 más 2, 8, la mitad, 4. Gracias por la ayuda.
Ese sería el diagrama cuerpo libre. Este sería el paso 1. ¿Ya? Los problemas de equilibrio en el espacio, uno los puede automatizar bastante. O sea, siempre son los mismos pasos. Primero, el diagrama cuerpo libre. Segundo, yo diría que tendríamos que expresar vectorialmente estas fuerzas. ¿Ya? Vectorialmente estas fuerzas. Así que vamos a expresar las fuerzas vectoriales. Fuerzas mejor acá al lado, yo creo que podemos, que quedaría un poco mejor, para que vayamos viendo el dibujo. Ya vamos a ir con las más fáciles. Primero, por ejemplo, el peso, ¿cierto? Vectorialmente podemos decir que son menos 270 libras, menos 270 libras en J, ¿cierto? Y también la fuerza que hay en el apoyo en A, ¿cierto? Lo podemos expresar como A sub X en Itongo más A sub I en J más A sub Z en K. Las que requieren un poco más de trabajo son las tensiones, ¿cierto? Las tensiones, pero ya hemos hecho este ejercicio, ¿cierto? De expresar tensiones en forma vectorial. Así que la tensión que va desde B hasta D, vectorialmente sería igual al módulo por el vector unitario. Y el vector unitario es simplemente el vector que va desde B hasta D dividido en su propio módulo. Ya esto lo hemos hecho, de hecho entró en la prueba, así que no debiésemos tener mayor problema. Bueno, la cosa es que acá el módulo, ¿cierto? Es una incógnita. Esto de acá es una incógnita, no conocemos el módulo de la tensión, así que lo vamos a dejar expresado. Tensión BD y luego, ¿cierto? Para ir desde B hasta D, ¿cierto? Tenemos que retroceder 8 unidades en I, esto sería menos 8 en Itongo. Luego tenemos que ir, tenemos que subir 4 unidades en I, ¿cierto? Era menos 8 en X, más 4 en Y, más 4 en Y, ¿verdad? Y luego tenemos que ir hacia atrás 8 unidades en Z, menos 8 en K. No sé si alguien todavía tiene problemas para visualizar este tipo de vectores. En la prueba algunos cometieron errores, excepto en escribir vectorialmente estas distancias. Así que no sé si quizás a modo de ejemplo podemos visualizar este vector. ¿Cierto? Ustedes siempre tienen que irse imaginando que van construyendo el camino. Quiero ir desde B hasta D, así que tengo que partir en B. ¿Cierto? Acá retrocedo 8 unidades en X. Luego retrocedo 8 unidades en Z. Y subo 4 unidades en Y. Y así llego de B hasta D. ¿Vale? Que es el vector que exprese acá. Si a esto yo le calculo el módulo, esto me debiese dar 12. 12, ¿cierto? 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado bajo raíz. Pitágoras me debería dar 12. Así que simplificando un poco, esto me quedaría la tensión por menos 2 tercios en Itongo, más 1 tercio en J, y menos 2 tercios en K. Ya, ahora lo mismo, necesito la tensión que va desde E hasta C. Lo mismo acá el módulo que es desconocido por el vector unitario. El vector unitario lo construimos igual. Partimos en este caso en E. Partimos en E, así que tenemos que retroceder. Tenemos que retroceder 6 unidades en X. 6 unidades en X. Luego tenemos que subir 3 unidades en Y.
y luego tenemos que ir hacia el frente 2 unidades en Z. Así. Así que el vector acá serían menos 6 en Itongo, más 3 en J, y más 2 en Z o en K. Y esto dividido en el módulo, que en este caso me debiese dar 7. Así que bueno, expresándolo igual que en la tensión anterior, esto me quedaría menos 6 séptimos en Itongo, más 3 séptimos en J, más 2 séptimos en K. Y acá ya tendríamos perfectamente expresadas, expresado todas las fuerzas, ¿cierto? Tenemos las 5 fuerzas que hay, o las 4 fuerzas en realidad que hay en este diagrama corporito. Las 2 tensiones, la fuerza que hay en la rótula, que recordemos que es una nomás, pero que tiene 3 componentes, y el peso. Así que ahora tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. Voy a borrar esto de acá. Tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. Este sería el tercer paso, ¿cierto? Primero, diagrama cuerpo libre, fuerzas vectoriales, y tercero, ecuaciones de equilibrio. Ya, aquí hay que ser... Disculpen. Ya, en ecuaciones de equilibrio tenemos 6, ¿cierto? Tenemos 6 ecuaciones. 3 de fuerza, 3 de momento. ¿Por cuál partir? Siempre es recomendable partir con ecuaciones de momento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago una ecuación de fuerza, vamos a hacer una, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X igual 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos, si miramos acá, el peso no tiene componente en X, la fuerza en la rótula sí, que es A sub X, luego tenemos, ¿cierto?, la componente X de cada tensión, o sea, esto sería menos 2 tercios por la componente X de la tensión BD, y menos 6 séptimos por la componente X de TS. Y esto igual a 0, me queda una ecuación con 3 incógnitas, ¿vale? No puedo despejar nada, básicamente. Y lo mismo me va a pasar si es que expreso las otras 3 ecuaciones de fuerza. Me van a quedar 3 ecuaciones con 5 incógnitas y no voy a poder despejar nada, de ninguna forma. Así que la recomendación es siempre partir con sumatoria de momentos. Sumatoria de momento igual 0. Y la sumatoria de momento, a pesar de que es por componentes, son tres ecuaciones, la vamos a expresar de forma vectorial, ¿vale? O sea, vamos a decir que esto es la sumatoria de los R cruz F, y tenemos que escoger un punto donde hacer el momento. Y ese punto, el más conveniente, siempre va a ser en el que se anulen más incógnitas. Y en este caso es el punto A. ¿Ya? El punto A, porque si trabajo en el punto A, no me van a aparecer en la ecuación de equilibrio ni A sub X, ni A sub Y, ni A sub Z, y me van a quedar solamente las dos incógnitas, las dos tensiones, ¿vale? Las dos tensiones. Así que, de este cálculo de la sumatoria de momento en A, se eliminan las reacciones en A. Así que me quedaría el R cruz, la tensión BD, ¿vale? La tensión BD. Para aumentar la tensión BD, ¿cierto? Tengo que ir de A hasta B. Así que este vector posición va a ser el vector que va desde A hasta B. Luego más R cruz la tensión S. Para aumentar la tensión S tengo que ir desde A hasta E. Así que este vector va a ser el A hasta E. Y me faltaría el momento del peso, que sería R cruz el peso. Y para ir al peso tendría que ir, ¿cierto?, desde A hasta G, que es el centro de gravedad. Desde A hasta G. Y esto igual a 0 vector. ¿Sí?
Esta sería la ecuación de equilibrio. Así que tenemos que expresarla como 3 determinantes, ¿ya? Acá esto puede ser un poco, no engorroso, pero un poco largo, ¿cierto? En el desarrollo, pero es la única forma, o la forma más sencilla de hacerlo. Así que esto me quedaría como un determinante. Como 3 determinantes, ¿cierto? Tenemos 3 productos cruz. Ya vamos por el primero. El primero, IJK. Primero tenemos que poner el vector que va desde A hasta B, ¿cierto? Y ese vector es bastante sencillo. Lo voy a dibujar acá a modo de ejemplo. Desde A hasta B simplemente necesito ir 8 unidades en I, ¿cierto? 8 unidades en I. Así que acá va un 8. 8, 0 y 0. Y luego va la tensión. La tensión que ya expresamos como vector. Aquí. Esta tensión. Está el módulo, que es una incógnita. Así que esa incógnita, como está en los 3 espacios del determinante, en las 3 componentes, la puedo sacar. La puedo sacar y la dejo acá. Y acá simplemente pongo el menos 2 tercios, 1 tercio y menos 2 tercios. ¿Sí? Lo mismo con la segunda tensión. Saco la tensión del determinante y JK. Aquí para este momento tengo que ir desde A hasta E, que serían 6 en I, 6, 0, 0. Y luego las componentes de la tensión. Menos 6 séptimos, 3 séptimos y 2 séptimos. Y finalmente el momento del peso, IJK. Para ir hasta el punto G, ¿cierto? Tengo que ir primero 4 unidades en X y luego bajar 3 unidades o 2,5, mejor dicho, sí, 2,5 unidades en Y. Así que esto sería 4 menos 2,5 y 0. Y el peso sabemos que pesa 0 menos 270 libras y 0. Y esto es igual al 0 vector. Esa sería la primera ecuación de equilibrio. No sé si alguien tiene alguna duda o se perdió en el... se perdió, ¿cómo se llama? En el cálculo o en el planteamiento, mejor dicho, de esta ecuación. Porque ahora, ¿cierto? Tenemos que resolver los determinantes nada más. Yo me perdí, profe, Ya, ¿en qué parte? en los determinantes. Ya, vamos a explicar de nuevo uno de ejemplo. Por ejemplo, el primero, acá estamos haciendo el producto cruz entre el vector que va desde el punto donde estamos aumentando hasta el punto donde se aplica la tensión. Ese vector va desde A hasta B. Desde A hasta B, o sea, desde acá hasta B. Si te fijas, vale ese vector 8 unidades en itongo, que sería esta fila. Sería esta fila de acá. ¿Sí? Luego va la fuerza, que en este caso es la tensión BD, que es esta tensión de acá. Esta tensión de acá. Menos 2 tercios en itongo, más 1 tercio en J, menos 2 tercios en K. Y por el módulo, que el módulo como es un factor común, lo podemos sacar del determinante. Por eso queda acá afuera. Y el vector unitario entra al determinante aquí. ¿Sí? Así se construye el primero, por ejemplo. Y los demás siguen la misma lógica. Vector posición, que en este caso la tensión, ¿cierto? Va simplemente desde A hasta E, aquí. Ese sería el vector posición del segundo determinante, por la segunda tensión. Por la segunda tensión, que es esta de acá. Y luego lo mismo con el peso.
No sé si ahora entendiste o si te quedó claro ahora o sigues con... Y ahora sí, profe, gracias. Ya, qué bueno. Eso, simplemente hay que tener cuidado con los vectores, con construirlos bien, interpretar bien el esquema y no debiese haber mayor problema. Así que ahora simplemente lo que hay que hacer es resolver los tres determinantes, ¿vale? Vamos a ir con el primero. En el primero, ¿cierto? Si tapo la columna de Itongo, ¿cierto? Me va a quedar 0 por 0, así que ahí no saco nada. Luego tendría, si tapo la columna en J, me quedaría 8 por menos 2 tercios. Eso me da 16 tercios negativos, pero como el segundo va con un menos ya de partida, ¿cierto? Me quedaría más. Así que son 16 tercios. 16 tercios en J. 16 tercios en J. Esto va todo multiplicado por el módulo, que era factor común. TBD. En J. Luego, si tapo K, me va a quedar 8 por un tercio positivo. Así que más 8 tercios en K. Ese sería el primer determinante, chicos. ¿Vale? El segundo, también mantengo el módulo afuera. En I me va a volver a dar 0. ¿Cierto? 0 por 0. 0 menos 0, perdón. 0. Luego si tapo J me va a quedar 6 por 2 séptimos. Negativo. Así que serían menos 12 séptimos. En J. Y luego si tapo la última columna me queda 6 por 3 séptimos, 18 séptimos. Más 18 séptimos en K. Ese sería el segundo determinante. El último, ¿cierto? Si tapo la primera columna igual me va a dar 0, 0 menos 0. Luego si tapo en J también me va a dar 0, ¿cierto? Si tapo acá me queda 0, 0 por 0, 4 por 0, 0. Y la última sería 4 por menos 270. Eso me debería dar menos 1080. Menos 1080 libras en K. Y esto es igual a 0 vector. ¿Sí? Aquí, bueno, simplemente hay que tener práctica en resolver determinantes. En todo caso, a mí no me importa que esto lo sepan resolver. Pueden ocupar una calculadora de determinantes si quieren en la prueba o en los talleres, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que me queda esta ecuación vectorial, ¿cierto? Esto sigue siendo 0 vector. Ahora es cuando esta ecuación vectorial la transformamos en una ecuación escalar, o en dos ecuaciones escalares en este caso. Así que tendríamos, agrupamos los factores por vector. Para J, ¿cierto? Para J tendríamos esta componente y esta componente. Tenemos dos, ¿cierto? Así que sería la tensión en BD por 16, lo voy a escribir así mejor, 16 tercios de la tensión en BD menos 12 séptimos en la tensión EC. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa sería la primera ecuación de equilibrio. Esta sería la ecuación de equilibrio sumatoria de momentos en I igual 0. ¿Cierto? Pero hicimos todo el rollo de expresar la vectorial y luego pasar esa ecuación vectorial a la ecuación de componentes, ¿cierto? Así que esa sería la primera ecuación. Luego tendríamos la ecuación en K, que serían, ¿cierto?, las componentes que faltan. O sea, esta y esta. Esto me quedaría 8 tercios. 8 tercios TBD más 18 séptimos de TEC menos 1080 libras igual a 0. Esta sería sumatoria de momentos en Z igual 0.
Y bueno, y la tercera ecuación, la sumatoria de momento en x igual 0, es una ecuación que no es necesaria en este caso, que es redundante, simplemente 0 igual 0. Ya, o sea, una ecuación que no vamos a utilizar. Pero fíjense que acá de estas dos ecuaciones me queda un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Así que esto se resuelve relativamente fácil. De hecho, por ejemplo, en la primera ecuación puedo despejar una incógnita o una tensión en función de la otra, luego reemplazar en la segunda y resolver. Así que bueno, no voy a hacer acá la resolución del sistema. También acá pueden ocupar calculadoras, no hay ningún tipo de problema. ¿Ya? Y acá me debiese dar que la tensión BD vale 101,25 libras y la tensión EC vale 315 libras. Esos serían los resultados de las tensiones. Estos resultados tienen que ser sí o sí positivos. ¿Ya? No pueden darles negativos porque las tensiones sabemos que siempre apuntan hacia afuera, así que la dirección que pusimos acá en el diagrama cuerpo libre tiene que estar sí o sí correcta. Si me da negativa es porque algo hice mal. ¿Vale? Así que hemos encontrado las tensiones en sus módulos. ¿Sí? Hemos encontrado sus módulos. Así que lo que vamos a hacer ahora es expresar esas tensiones como vectores. ¿Ya? La tensión BD, por ejemplo, nosotros tenemos el vector acá, aquí está en verde, ¿cierto? Sería multiplicar el módulo que obtuve de 101 libras por menos 2 tercios, por 1 tercio y por menos 2 tercios. Así que esto me debiese dar menos 67,5 libras en Itongo más 33,75 libras en J y menos 67,5 libras en K. Esa sería la tensión expresada vectorialmente. Ya insisto, acá lo único que hice fue multiplicar el módulo por el vector unitario que ya habíamos encontrado. Vamos a hacer lo mismo con la otra tensión, con la tensión EC. El vector unitario está acá, este vector unitario. O sea, serían 315 por menos 6 séptimos más 3 séptimos y por 2 séptimos. Y eso me debiese dar, disculpen, menos 270 libras en I más 135 libras en J y más 90 libras en K. Una consulta. Dime. En la primera, en J Tongo, ¿qué dice? ¿33,75 o no? Sí, correcto, Sí. 33,75. Ok, gracias. Ya, disculpen la mala letra. Entonces, aquí ya tendríamos las tensiones como vectores. Me faltaría, ¿cierto?, encontrar ahora las reacciones en X. Entonces, se fijan, por ejemplo, que aquí nosotros habíamos planteado esta ecuación de sumatoria de fuerza en X. Esa ecuación tenía 3 incógnitas, ¿vale? Pero ya encontré estas incógnitas de acá. Así que puedo despejar perfectamente a sub X. ¿Sí? Así que vamos a plantear las ecuaciones de sumatoria fuerza. Sumatoria fuerza en X, tendríamos A sub X menos la componente X de cada tensión, menos 67,5 libras, menos 270 libras, igual a 0. Esa sería la ecuación de sumatoria de fuerza en X. Despejo y A sub X tendría que valer 337,5 libras. ¿Vale? Esa sería la sumatoria de fuerza en X. Luego tendríamos
sumatoria de fuerza en I. Lo mismo, tendríamos la fuerza de la rótula, A sub I, más las componentes de la tensión, 33,75 libras, más 135 libras, y acá no me tengo que olvidar también del peso, que son menos 270 libras. Así que esto me debiese, igual a 0, me debiese dar que A sub I vale 101,25 libras. Ahí estaría la segunda reacción de la rótula. Me faltaría solamente la última, que es exactamente lo mismo. A sub Z menos 67,5 libras, que es la componente Z de la tensión BD, más 90 libras, que es la componente Z de la tensión S. Esto igual a 0, así que A sub Z, si despejo, me debiese dar acá menos 22,5. Fíjense que este resultado me dio positivo, o sea, negativo. Me dio negativo, así que sabemos que eso implica que el vector que pusimos en el diagrama cuerpo libre, en realidad iba hacia el otro, iba en el otro sentido. Ahora, para ir finalizando, lo que siempre es importante de visualizar y de calcular es que estas son tres componentes de una misma fuerza que se desarrolla en la rótula en A. ¿Ya? Entonces, en A, ¿cierto? Estaríamos desarrollando la fuerza de 337,5 libras en Itongo, más 101,25 libras en J y menos 22,5 libras en K. Esa sería la fuerza vectorialmente expresada, que se genera en la rótula en A. A esta fuerza yo le puedo calcular un módulo. Podemos tener el módulo, ¿cierto? Como simplemente las componentes al cuadrado. Bajo raíz. Acá el módulo me daría 353,08 libras. Ese es un valor importante de obtener, ya que en el futuro, cuando queramos dimensionar en otros ramos, por ejemplo en resistencia de materiales, cuando quieran dimensionar el pasador o la rótula en este caso, ¿cierto? Tendríamos que obtener la fuerza neta, que sería esta fuerza de 353 libras, y también pudiese ser necesario también conocer la dirección. Y la dirección se calcula con los cosenos directores. Ya sabemos que el coseno director del ángulo X va a ser, ¿cierto?, igual a la componente X, 337,5 libras, sobre el módulo, que son 353,08. De acá despejo el ángulo, que en este caso me da 17,08 grados, por ejemplo. Lo mismo con los cosenos en I, que sería en este caso 101,25 libras sobre 353,08 libras. Eso me da un ángulo de 73,34. Y por último, el coseno en Z, que sería 22, menos 22, acá hay que incluir el signo, libras sobre 353,08 libras. Despejo, y teta z acá, como es negativo, me debiese dar un valor mayor a 90, lo cual indica que el vector está apuntando en la otra dirección. 93,65 grados. De esa manera especifico completamente la fuerza, entregando su módulo y entregando su dirección. Y su sentido, ¿cierto?, está implícito acá en los signos de las componentes. Así que eso, chicos, ese es el problema
podemos ver que igual el desarrollo es un poco largo, ¿cierto? Porque tengo que calcular los determinantes y demás, luego 3 ecuaciones de equilibrio adicionales, pero por lo menos yo creo que no es tan complicado. Sí es largo, un poco tedioso, pero es bastante automático. Hago el diagrama cuerpo libre, expreso las fuerzas en componentes, en vectores, y luego trabajo las ecuaciones de equilibrio siempre, o la mayoría de las veces, partiendo con la sumatoria de momentos. Expreso los determinantes, seguramente me queda un sistema de ecuaciones. Acá, por ejemplo, tuvimos la suerte de que quedó un sistema de 2×2. Pudiese haberse dado el caso de que quedase un sistema de 3×3, se resuelve, y luego me voy a las ecuaciones de fuerza para despejar las incógnitas que me faltan. Así que eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda con el problema, alguna consulta. Dime. Cuando uno hace esto así como de forma real, digamos, yo de verdad tengo que evaluar un letrero o algo así, los cálculos también se hacen a mano, ¿hay como algún programa para hacerlo? Sí, hay programas que te entregan las reacciones, o sea, más adelante ustedes seguramente van a aprender a usar el ANSYS. Ya, ANSYS es un programa que se utiliza para que te entregue cálculos de resistencia, en realidad, para que te entregue esfuerzos y deformaciones, y también te entrega las reacciones. Es que luego, cuando ustedes vayan avanzando en los cursos de esta rama de ingeniería mecánica, van a darse cuenta que este cálculo que hacemos acá de las reacciones es simplemente un paso intermedio para llegar a un valor que es más interesante o que interesa más como ingenieros, que es seguramente, por ejemplo, acá, si tú quieres evaluar este letrero, tengas, por ejemplo, que determinar qué cables tienes que utilizar, por ejemplo. ¿Qué cables tienes que utilizar? ¿De qué material tiene que ser ese cable? ¿Qué diámetro tiene que tener en la cuerda o el cable, ¿cierto? Para aguantar el peso del letrero. También acá en la rótula va un apoyo, ¿cierto? Que tiene que tener una dimensión específica para soportar esta fuerza. Así que ahí se calculan otros parámetros que son esfuerzos y deformaciones, y esos, claro, como dices tú, se puede utilizar un programa para hacer esos cálculos. Pero siempre es importante a la hora de utilizar un programa para hacer cálculos de ingeniería, saber cuál es el trasfondo, ¿cierto? O sea, qué es lo que hizo ese programa para poder interpretar bien los resultados y poder, ¿cierto?, sacar buenas conclusiones. No sé si eso responde más o menos tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, acá en la diapositiva, está resuelto el problema. Ahí está el diagrama cuerpo libre, los cálculos, y luego hay dos problemas más que igual están resueltos. Por ejemplo, acá una tubería. Que igual está apoyada con una rótula y con 3 cables. Así que acá cuando hagan la ecuación de momentos, les va a quedar un sistema de 3×3. También está resuelto el problema, pero los invito a que lo resuelvan ustedes y luego vean los resultados. El desarrollo está todo desarrollado. Y hay un tercer problema, que es este de acá, que igual es una barra que está apoyada con una rótula, con un cable y con la normal de una pared. Así que mismo procedimiento, diagrama cuerpo libre y los mismos pasos que hemos hecho, está todo resuelto, así que para que vayan soltando la mano, pueden resolver esos dos problemas. Y luego comprobar los resultados. También en campus virtual están las guías con ejercicio. Así que eso. Esta sería la unidad de equilibrio. No es más que esto. No es más que esto. El día miércoles vamos a hacer ejercicios también. Ya la materia es la misma, pero vamos a hacer ejercicios con otro tipo de apoyos para ver cómo abarcar ese tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a trabajar con cojinetes y otro tipo de apoyos para poder diversificar un poco los casos que veamos en clase. Así que eso, chicos,
No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer para ir terminando. Bueno, si no hay comentarios, Todo claro por mi parte, profe. ya, perfecto. Si no hay comentarios, la clase quedaría hasta el día de acá. Los invito a que realicen esos dos problemas que hay aquí y el miércoles seguiríamos abarcando otros casos, otro tipo de problemas en ejercicios también, antes de pasar a la próxima unidad la semana que viene. Así que eso, chicos, me despido y los espero del día viernes también, o sea, el día viernes, el día miércoles a las 8:30. Que tengan buena semana. Nos vemos, Profe, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias, que esté bien. Igualmente.